Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a frente con Humberto Mercado. Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras. Una producción de CNC Televisión, nuestro canal nacional de cable. Gracias por permanecer con nosotros aquí frente a frente a través del canal CNC de Global Comunicaciones. Estamos con Miguel Polo Saravia, veterano locutor y radioperiodista de la ciudad de Cartagena. Miguel, de la época del radioperiodismo de Marcos Pérez, de Ventura Díaz, de Gustavo Castillo, de muchos otros de ellos, de esa temporada que usted vivió en Barranquilla, ¿qué le quedó? ¿Qué aprendió de ellos? Bueno, la seriedad en cuanto a la noticia, aunque es una especie de contrasentido hablar de seriedad con personajes como Marcos Pérez, que todo lo llevaba a charla y demás, pero una charla dentro de la seriedad que se utilizaba para tratar la noticia antes. Y nos enfrascamos en discusiones muchas veces con esos señores porque yo era de los que defendía la espontaneidad de la noticia. Usted que también estuvo en Barranquilla trabajando a lo vivo y cuando ocurrían esos crímenes famosos como el de Carlos Castillo García, periodista, y que hacíamos la noticia en movimiento allí en la calle, estuvimos muchas veces frente a la gobernación del departamento del Atlántico. Sí, nos quedaba precisamente de eso. Además, el día que ocurrió un incendio, yo con mi señora hablábamos mucho de eso en estos días, un pleno 7 de diciembre explotó unos juegos pirotécnicos y también como nos pasó aquí en el 65 con el famoso incendio del mercado, allí también, y allí murieron 8 personas de un solo tajo y aquí a nosotros casi que nos cayó porque estábamos haciendo el cubrimiento en esa ocasión del viaje del presidente que era Julio César Turbay Ayala y nos pusieron Jorge Enrique Pulido, que era el director de Noticiero Todelar a nivel nacional, en un sitio donde está ahora la zona considerada como el epicentro de los eventos de carácter cultural, como el Teatro Bamira de la Rosa, donde estaba antes el Coliseo Cubierto Humberto Pérez, aunque todavía está, pero ya no con la misma consideración de antes. Y el otro remoto estaba con los otros periodistas acá en el Paseo Bolívar, donde el discurso central lo estaba diciendo el presidente en esa época, donde anunciaba precisamente la colocación de la primera piedra del Estadio Metropolitano, y entre su voz nasal y esas formas muy particulares de decir las cosas, el presidente Turbay. Yo aspiro a que tenga la oportunidad de venir no solo a poner la primera piedra, sino a hacer el lanzamiento, y lo quiso decir como si fuera el primer puntal al primer gol que debe tener el Junior en este estadio tan hermoso que los barranquilleros se van a enorgullecer de él. Eso eran transmisiones a lo vivo y que nosotros copiamos precisamente de periodistas de la talla bueno, Marcos Pérez no le gustaba mucho trabajar en la calle, sino usted inclusive fue subalterno de él. Me recuerdo que en el noticiero de Marcos Pérez usted le tocaba a Hugo Coneo, le tocaba recorrer esos estrados donde la noticia era a lo vivo. A ellos no les gustaba mucho nombrar o hacer el recorrido con los periodistas. Ahí era el locutor siempre, el locutor era el que marcaba la pauta siempre en esas noticias. Ventura Díaz Mejía, estaba el mismo Juan Eugenio Cañavera cuando trabajó allá en Barranquilla, y otros tantos que se fueron. Y cuando apenas medio hizo sus primeros bártulos con el micrófono allá en Barranquilla, Juan Gozaín. A ver, Miguel, vayámonos al plano de Cartagena. Vamos a ver cómo está esa memoria. Voces con las que yo alcancé también a alternar. Usted está haciendo radio desde el año 65, si no estoy mal. Estamos arribando a los 49 años
de su vida profesional. El caso de Luis Alberto Payares, Teófilo de Ávila, Alfonso Cabrera, muchos de esos que trajinaron con usted, que estuvieron con usted, Jimmy Méndez en su época, que narró incluso fútbol y béisbol y todas esas cosas. ¿Cómo las recuerda? Mire, yo admiro mucho un personaje que fue compañero nuestro durante mucho tiempo, como lo fue Jaime Méndez Galindo, Jimmy Méndez, con una voz muy bien sentada, claro, heredada de un hombre que también tenía una voz, pero que era un trueno, el doctor Roberto Méndez Villarreal, pero Jimmy además tenía la calidad de productor, que eso nomás se lo hemos visto, y para improvisar personajes como Teófilo de Ávila Camacho, estaba de igual forma Alfonso Cabrera, que infortunadamente se nos fue, pero el tipo de locución de antes era diferente al de ahora, por eso, porque nos daba más libertad para uno producir y descubrir cosas que no las tenía, y estar al lado, por ejemplo, de locutores como Buenaventura Contreras, que se nos fue después para el interior y no volvió más. Un locutor que yo siempre he admirado por sus connotaciones empíricas, pero de mucha calidad, manejo del lenguaje y del léxico, como era Teófilo de Ávila Camacho, un hombre que se nos fue para Medellín, como Alfonso Gómez Barrios, una hermosa voz que descubrieron los antioqueños aquí, y el negro se nos vino después como un locutor ya de televisión y como cosa de muchos quilates. Miguel, ¿por qué los locutores se volvieron periodistas y por qué ahora los periodistas se han vuelto locutores? Vea, ese es el tipo de pregunta que yo me he hecho muchas veces, pero no sé, a mí no me molesta, personalmente no me molesta. Hago inclusive de atrevido con algunas recomendaciones a los periodistas que se han quedado como locutores de televisión, y eso les luce, y hay algunos de consideración también muy improvisada. Caso de Manolo, el de La Cariñosa, perdóname Manolo que no me haya... Manolo Duque. Manolo Duque, exactamente. Y son muchachos que se han desarrollado mucho. Y no sé, esto tiene micrófono y la cámara tienen una hermandad y toda extraña, que es como si fuera un maridaje o una novia nueva que uno tuviera. Entonces siempre está en pos de ganársela de alguna forma. ¿Hasta cuándo incursionó usted en el micrófono? ¿Hasta cuándo estuvo haciendo radioperiodismo activo, Miguel? Mire, yo todavía lo estuviera haciendo, pero infortunadamente tuve un accidente cardiovascular que me quitó, como quien dice, yo no sé quién fue que de pronto, claro, del otro lado, porque me mandó a un plano existencial demasiado cruel, como fue un infarto primero, que duré sin ningún tipo de recuerdos ni nada en una UCI durante más de 30 días, y cuando regresé quedé recordando más, pero la facilidad, la soltura que yo tuve durante mucho tiempo, eso se perdió. Tanto es así que ahora me cuesta dificultad en ensartar algunas frases y demás, como lo hacíamos también emulando a muchos locutores que nos gustaba verlos cómo transmitían un noticiero, especialmente locutores al estilo inclusive de Melanio, que se improvisaba, Melanio Postariza, que él se improvisaba un noticiero sin un libreto. Y eso quisimos hacerlo nosotros siempre, y a fe de que lo logramos. A ver, Miguel, o sea, eso que usted le dio, además de sus otras dolencias de salud, pero básicamente ese incidente cardiovascular que usted tuvo, ¿lo ubicó dentro del túnel? Dentro del túnel oscuro, ¿estuvo usted dentro de ese túnel? ¿Cómo se siente? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue su reacción y su regreso a la vida? Lo peor que fueron 2 veces, porque en una me repuse porque tuve un buen tratamiento en el antiguo Seguro Social, pero le cuento que a mí me fue muy mal, tanto es así que yo duré 18 días ido, que no recordaba dónde estaba, de qué manera. Lo poco que yo medio comparo con esta época es sitios que yo nunca había visto, inclusive personas que ahora las estoy descubriendo,
pero después de 2 años que me sucediera el primer incidente, me tocó hacer otro trance, pero súper cruel, que hasta ahora me ha traído al estado de salud en que me encuentro, que me quitó casi que totalmente la movilidad, y no sabemos si fue un intento de emulación de lo que le pasó a Luis Alberto Payares, a Campo Elías Terán, a toda esa gente que de pronto nos paró el viento. Llegó una ola que nos hizo, y ustedes que se creen que se van a morir ahí con un micrófono en la mano, y a pesar de que casi lo logramos. El colega Alfonso Cabrera fue el único que se quedó, pero sinceramente que eso es lo más cruel, porque uno llega un momento en que se encuentra en un plano esotérico de recordar cosas que se nos va. Inclusive a mí me cuesta trabajo a veces, aunque el Negro Gómez a mí me ha indilgado ciertas características de ser una especie de Biblia para recordar cosas, que de pronto tengo esa facilidad, que se me cruzan ideas y cosas que yo tenía rato que no las recordaba, pero hay momentos en que se me van hasta los nombres. Miguel, en ese aspecto precisamente, ¿cómo mira usted el avance de ese periodismo que se hacía antes al periodismo que se hace ahora? El periodismo de ahora se podría mejorar con los apoyos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el apoyo tanto de cámaras como de escritos, de libretos y demás, eso nunca se puede acabar. El comunicador de ahora tiene esa ventaja, que un teleprompter le ayuda mucho a distancia, o los teleprompter que se les colocan en los oídos. Afortunadamente ya no se le ve que tiene que usar audífonos. Eso para mí sí era harto. Yo toda la vida he sido como una especie de locutor aguajero, que me gustó tener siempre las pintas, pero eso sí, no con el poco de audífonos ni nada. Yo recuerdo que usted en una ocasión, hace 2 o 3 años, que yo andaba ya de incursionista en cuestiones de periodismo, andaba con mi grabadora para todas partes y con audífonos y con vaina, y entonces cualquier día me dijo: tú debes ponerte un apodo, dice Polo Cable. Ese apodo me lo colocó usted precisamente porque, ¿y tú qué haces con tanto papel y con tanta vaina? Bueno, es que ahora hay que hacer así, y no creas que a mí me ha gustado. Si yo voy a retirarme totalmente de la radio con un apodo, me gustaría tener un almacén que se llame así, aunque Warner me dio una idea, mi hijo Warner, una idea de un programa para hacerlo, por ejemplo, ya que yo tengo otra hija también que es comunicadora de televisión, que se llame Polo frente a... ¿Cómo fue Warner? Mire lo que son las cosas, que nos dijo Oscar Brieva casualmente cuando estaba en Canal Cartagena, nos dijo: háganse un programa que diga la misma cosa, que era de polo a polo. De polo a polo, y uno sonó, digo, bueno, vamos a hacerlo, y no, antes de morirnos, yo primero tengo esa seguridad, el cantar de ese programa debe comenzar por ahí, de polo a polo, y ahí estaría incluido Warner Polo, Maylin Polo, y quién más está en turno, que me gustaría que fueran. Hay locutores que han dejado una estela de recuerdo, no solamente con hijos, sino con por lo menos la calidad de artista del micrófono, de la cámara de televisión y demás. Usted que ha dejado secuelas afortunadas de periodismo, y el caso de Fabián, el caso de sus hijos demás, que han andado por Europa, por todas partes, y eso, hombre, cuánto complace que uno tenga la raíz que se haya extendido de esa manera. Estamos frente a frente con Miguel Polo Saravia, por aquí por CNC, nuestro canal nacional de cable. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos con nuestro tercer y último segmento en este especial de la nueva etapa, repito, de la nueva temporada, segunda temporada de este programa Frente a Frente. Ya regresamos. Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a Frente con Humberto Mercado.
Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras. Una producción de CNC Televisión, nuestro canal nacional de cable.